Hola, ¿qué tal amigos y hermanas? ¿Cómo están? Un nuevo vídeo. Creo que este va a ser interesante porque es bastante contundente. Vamos a responder a la pregunta que muchos antimormones o exmormones hacen con respecto a la Iglesia de Jesucristo, de si realmente la Iglesia ha ocultado pruebas o historia o cosas que han pasado en la historia de la Iglesia, la ha ocultado durante tiempo y ahora ya con las nuevas redes sociales ha tenido que sacarse esas cosas a luz y se han demostrado cosas que eran falsas. Esto es uno de los más ataques que hemos recibido a la Iglesia, es una repetición de otros muchos ataques que se reciben con el tiempo, se repiten una y otra vez las mismas cosas, los mismos ataques, las mismas descalificaciones. Es un poquito como hacía el ministro de propaganda del Partido Nacional Socialista en Alemania en los años 30, nuestro amigo Goebbels, que decía que repetir una mentira 1000 veces la convertía en verdad. Y eso es lo que muchos intentan, ¿no? Repetir los mismos hechos, las mismas cosas que se han desmentido una otra vez, que se han aclarado, pero siempre se vuelven a repetir. De hecho, a raíz de esto y de algunos comentarios que me han llegado, especialmente de un buen amigo, Alberto de México, le mando un saludo, Alberto, me mandó un vídeo de un ex mormón que decía que había sido obispo y qué tal, y contaba su historia en un canal claramente anti mormón. Y comentaba algunas cosas que me han hecho que pensar. Voy a no analizar quizá ese vídeo, pero sí sacar algunas ideas de ese vídeo y de esas supuestas pruebas o falsedades que nos convierten en una iglesia falsa, ¿no? Entonces voy a preparar casi una sección ya. Esta sería el primer capítulo de Desmintiendo falacias en contra de la Iglesia de Jesucristo, acerca de la ocultación de pruebas históricas y que hemos ocultado pruebas hasta que los grandes eruditos de la cristiandad o exmiembros de la Iglesia o contrarios a la Iglesia de Jesucristo pues han descubierto y han puesto a la luz y demuestran la falsedad de la restauración del Evangelio. Algo bastante ridículo porque no tiene nada que ver, pero bueno, vamos a ir analizando esos puntos. En este caso, pues vamos a mostrar pruebas, porque siempre repito lo mismo, no dan pruebas, son argumentos trillados. Yo voy a hacer ahora, este año, 50 años de miembro, y estos argumentos los conozco prácticamente todos desde el principio. Siempre he sido muy curioso, muy crítico, nunca me he dejado influenciar por nada y he analizado siempre todas las cosas, y estos argumentos, prácticamente todos, los conozco desde hace casi 50 años, por lo tanto, como decía el predicador, no hay nada nuevo bajo el sol. Ellos no presentan pruebas, son argumentos que se repiten, reitero, porque es que son repetitivos y son realmente tristes a veces. Se repiten y parece que por mucho repetir, pues se convierten en verdad. Hoy vamos a presentar pruebas y unas pruebas muy interesantes que gracias a estar viviendo aquí en Utah, pues he encontrado una y pienso a ver si puedo encontrar alguna más, ¿no? ¿De dónde viene esto? Pues básicamente viene de comentarios en mi vídeo anterior que hablábamos de las pruebas de la veracidad del libro de Mormón y de José Smith por la fecha de la caída de Jerusalén, que en el libro de Mormón se menciona que 600 años antes de Cristo Jerusalén todavía no había sido conquistada por Nabucodonosor, y luego la arqueología ha confirmado y ha demostrado que la fecha es el 587, con lo cual la cronología correspondería con la del libro de Mormón, por lo tanto sería una prueba más, no es una gran prueba, no es una gran demostración, pero sí que es una prueba significativa que otras iglesias que han pretendido ser la iglesia de Dios pues han sido todo lo contrario, ¿no? Se han demostrado equivocadas y erróneas. Sobre todo quiero responder a un buen comentarista que habla mucho, un tal Juan Carlos Verdugo Sánchez, digo su nombre completo porque él lo pone en sus comentarios, los pueden ver, están públicos, que se ofendió mucho con mi vídeo y empezó a desacreditar. Claro, los críticos, los ex-mormones o antimormones suelen lo primero atacar a José Smith diciendo que si era esto, que si era lo otro, lo que se llama ataque a dominem, es decir, se desacredita, se insulta a las personas para intentar desacreditar su obra. Bueno, se ha dicho mucho de José Smith, lo hablaré en un futuro. Otro también hablaba de las falsas profecías de José Smith, cuando no hay ninguna falsa, al contrario de las verdaderas no hablan, porque se tienen que morder la boca, ¿no? Pero de las supuestas falsas profecías también voy a hacer un vídeo al respecto. Pero lo que hacen es atacar a José Smith, atacar a la iglesia y hacer un copia y pega, es decir,
¿He investigado yo esto por mi cuenta? No, lo he visto en un vídeo, lo he visto en un artículo y lo repito, como un copia y pega, que es lo que suelen hacer, porque si tienen algo en común los antimormones es que no son demasiado estudiosos, ¿no? Quitando aquel que escribió la carta famosa al sistema educativo, ¿no? Que se lo trabajó, que se curró un montón de argumentos que todos han sido desmontados fácilmente porque no tenían consistencia, pero sí por lo menos era un estudio académico y un estudio interesante de cosas que se podían refutar y convencer, pero básicamente los demás solo hacen que comentar, comentar y comentar. De hecho, hasta este querido amigo Juan Carlos Verdugo Sánchez, después de darme una gran parrafada y unas explicaciones que no tienen ningún sentido, me dice que soy idiota por creer estas cosas. Y luego dice, perdona, no te ofendas. Bueno, si me llamas idiota, creo que podré ofenderme, no sé, pero bueno, no me voy a ofender, porque peores cosas me han dicho, ¿no? Y no me voy a ofender de esto, pero realmente acabas haciendo lo mismo, ¿no? Atacando a las personas cuando no tienes argumentos que para atacar a los hechos y no tienes ninguna prueba. Vamos a hablar hoy precisamente de las supuestas ocultaciones de la historia. Dice, la Iglesia ha ocultado esto, ha ocultado lo otro, que si José Smith esto, que si José Smith lo otro. Y una de las cosas que más se dicen es lo que se llama de la piedra vidente. No sé si conocen ustedes que no se habla mucho. Esta es la piedra vidente, es una piedrecita en forma de huevo, pequeñita, como un huevo, un poquito más grande que un huevo de verdad, del tamaño así. Y esa piedra vidente que se utilizó, el profeta José Smith la utilizó en la traducción del Libro de Mormón, pues realmente no se conocía mucho de esa historia. Yo no la conocía realmente tampoco, desde que me bauticé, una cosa que no había conocido. Y que a partir de esto, de que los antimormones empezaron a sacar la historia y a sacar este tema, pues decían que esto lo habíamos escondido porque es algo vergonzoso, ¿no? Vamos a ver exactamente para que se hagan una idea, ¿no? La piedra vidente, José Smith la utilizó en la traducción del Libro de Mormón. ¿Qué pasa? Que la iconografía normal, lo que vemos en los libros, normalmente son imágenes así, ¿no? José Smith traduciendo. Esa es la iconografía, o sea, los dibujos que se han usado normalmente. Sin embargo, esta podría ser o debería ser la más adecuada con el Urim y Tumim, pero son representaciones iconográficas, son educativas o didácticas. En ninguna manera se pretende representar, porque si fuera por esta debería de estar pues tapada las planchas de oro, porque él las traducía, pero los escribientes no las veían o tenían una cortina. En algunas otras se pone la cortina. Esta sería la de la piedra vidente, que la ponía en un sombrero y tapaba la luz con la cara y podía traducir las planchas viendo la traducción en su idioma utilizando la piedra vidente. Esto no es esconder los hechos, esto es simplemente pues que se utiliza más una iconografía más sencilla, más clara, como podemos estar aquí, que la de la piedra vidente. Ahora bien, significa que durante 200 años casi se ha escondido la piedra vidente y que ahora en el 2015 que se mostró que está en el Museo de la Iglesia, yo la he visto físicamente, es una piedra, no tiene nada más. Es una piedra que yo la he visto en el Museo de Historia de la Iglesia, en Salt Lake City. No sé si aún está allí expuesta o no, porque le pregunta a la inteligencia artificial. Me ha dicho que a veces se expone, a veces no. No sé si estará ahora mismo, pero yo la he visto, esa piedra, ¿no? Igual que he visto la máscara mortuaria de José Smith, de Aaron Smith, que tiene el tiro en la cara, que le pegaron, ¿no? Está la marca del tiro, está ropa de Hiram Smith con los balazos que le dieron en la cárcel de Carthage. Hay muchas cosas interesantes en el Museo de Historia de la Iglesia y la piedra vidente pues estaba ahí. Vamos a ver qué es exactamente la piedra vidente, cómo se usó y vamos a ver si la historia lo habíamos ocultado, la Iglesia la había ocultado. Porque claro, ahora con los medios de comunicación, ahora que tenemos un clic y podemos sacar de cualquier móvil, por Google, por Wikipedia, que ya se está quedando atrasada, pero ahora con inteligencia artificial podemos alcanzar cualquier conocimiento en un clic, pues es muy fácil decir, pues esto yo nunca lo había visto. ¿Significa que te la habían escondido o que simplemente que tú no habías tenido conocimiento de esas cosas? Ahora vamos a ver cómo esto yo lo voy a demostrar con pruebas, porque gracias al Señor y la inspiración del Espíritu pude conseguir la prueba. Vamos a demostrar que realmente nunca, nunca, nunca se ocultó la piedra vidente. Que yo no lo supiera, que otro no lo supiera, no significa que la información se ocultara.
¿Por qué quizás no se utiliza en la iconografía más la piedra evidente? ¿Por qué no se hablaba más de ella? Muchos dicen, es que te os daba vergüenza porque usar una piedra para traducir el libro de Mormón y no el Urim y Tumim, que al fin y al cabo también son otras piedras, son unos lentes, unas piedras en forma de lente. ¿Por qué no usáis eso? Porque eso parece como brujería, parece como si fuera algo mágico, algo fuera de la experiencia espiritual de Dios, algo que no está en la Biblia o que no está en la historia de la Biblia. Sin embargo, podemos recordar que sí, que hay muchos brujos, muchos magos, muchos invocadores de espíritus que imitan la voluntad del Señor y que hacen perdón, que si no, falta aquí un poquito de luz. Vamos a poner un poquito de luz aquí. Hay imitadores. Los sabios de Faraón imitaron los milagros que hacía Moisés y Aarón. Los primeros los imitaron. Cuando Aarón tira su callado al suelo y se convierte en serpiente, los magos de Egipto hacen lo mismo, lo imitan. Por lo tanto, vemos que sí, hay unos poderes ocultos que imitan las cosas del Señor. Que haya imitaciones no significa que las cosas del Señor se hagan por medio de poderes ocultos, sino que el Señor lo hace. Y tenemos varios ejemplos en la Biblia. Primero, antes de enseñarle las pruebas, vamos a ver en la Biblia. Por ejemplo, el Urim y Tumim, que también se utilizó en la traducción del libro de Mormón, que hemos visto acá. El Urim y Tumim son unos cristales, una especie de gafas para poder leer o traducir un idioma que uno no conoce. Un profeta utiliza esas piedras. El Urim y Tumim está en Éxodo 28:30, pueden verlo, o en Números 27:21, y precisamente eran instrumentos de traducción, eran instrumentos de revelación. Por lo tanto, es completamente bíblico. De hecho, hablando de piedras, la piedra evidente, el pectoral de los sacerdotes se llamaba pectoral del juicio y estaba adornado con unas piedras, diferentes piedras que tienen también una función de revelación. Eso lo pueden ver en Éxodo capítulo 28. Y no solo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, tenemos en Apocalipsis 2:17 que dice que todos los justos recibirán una piedrecita blanca, que no sabemos exactamente qué función tendrá, pero todos van a recibir una piedrecita blanca, ¿no? Por lo tanto, vemos que no es nada extraño la utilización de instrumentos para que el Señor pueda revelarnos cosas, especialmente a través de los profetas que reciben grandes revelaciones. En este caso, para la traducción del libro de Mormón, una persona que no tenía ningún conocimiento pedagógico o capacitación educacional, sino que era un simple granjero, necesitaba hacerlo por el poder de Dios. Vamos a ver entonces, ¿estaba realmente o ha estado a través de la historia oculta la piedra del vidente que acabamos de ver? Pues miren, aquí tenemos la prueba. Aquí está la prueba. Aquí en Estados Unidos hay unas tiendas que se llaman DI, es DI, Deseret Industries, que son unas industrias de la iglesia que utiliza para ayudar a las personas de bajos recursos. ¿Qué hacen? Recogen prendas usadas, muebles viejos y todo lo que sea usado de personas que no lo quieren, lo donan, se reparan, se arreglan y se ponen a la venta por poco precio. Aquí tenemos un libro, este libro, si lo pueden ver, me costó $2. Un libro tan hermoso me costó $2. ¿Por qué? Porque la gente, pues a lo mejor fallece y tienen una librería, los herederos no quieren los libros, en vez de tirarlos, pues los dejan en Desert Industries y ahí tienes todos los libros por precios muy económicos. A mí me encantan los libros viejos, entonces cuando voy al DI, que se llama Desert Industries, me voy siempre dando una vuelta por la zona de librería. Este libro lo encontré allí, me digo, mira, una enciclopedia de referencias de los santos de los últimos días. Digo, estupendo, pues me lo llevé. Y un día que me preguntaron una cosa, justo abrí y encontré la piedra del vidente. Digo, mira, aquí está la piedra vidente que todo el mundo habla. Y para que vean, pueden hacer una captura de pantalla. Ahí se ve bien. El DS Reference Encyclopedia, el autor y la editorial. ¿Y qué año es? 1960. 1960. Tenemos un libro de 1960 publicado por esta editorial, he investigado con la IA
Me dice que era privada, pero luego la absorbió la Iglesia. Ahora esta editorial está absorbida. Impreso en Estados Unidos en 1960, por si queda alguna duda, del año de publicación. Y vamos a ver que justo hay dos referencias. En la parte de revelación encontré que hablaba de la piedra vidente, pero luego en lo que es piedra vidente, que sería Seer Stone, en la página 448, pues nos habla de... Aquí está. Pueden verlo. Seer Stone, y nos habla de este, y todo este párrafo es... También pueden hacer una captura de pantalla, si pueden verlo bien. La piedra del vidente. Y vamos a ver qué nos dice. Lo he traducido también con la IA para hacerlo mejor. Lo tengo por acá. Aunque más o menos ya me voy defendiendo, pero es difícil todavía. Vamos a ver. La piedra del vidente. ¿Qué decía el libro de 1960? Que además he consultado con la IA y le he preguntado cuántas copias se hicieron de este libro y si hubieron más ediciones. Me confirma que normal, no se sabe seguro, pero que estos libros solían tener una tirada de 8 o 10.000 ejemplares. Y que hay 3 ediciones posteriores a 1960, que es la primera edición. Por lo tanto, no era un libro que se haya publicado y que sea un icono o un incunable guardado en una biblioteca, no. Es un libro que circuló por miles y muchas bibliotecas, muchas personas lo tendrían. Pero ahora vamos a ver qué dice exactamente el libro. Piedra del vidente. Esta era una piedra color chocolate con forma de huevo, ¿no? Que hemos visto, ¿no? Encontrada por el profeta mientras cavaba un pozo para Clark Chase. Hiram Smith, hermano de José, estaba presente cuando encontró la piedra. La piedra vidente poseía algunas de las características del Urim y Tumim, y José la utilizó en la traducción de las planchas. ¿Lo quieren más claro? Aquí en español, por si quieren verlo. Está un poco roto el móvil, pero por si quieren verlo. Este libro nos está diciendo en 1960 que la piedra vidente la encontró José Smith excavando, trabajando para un granjero en presencia de su hermano, y la utilizó, y ahora lo vamos a ver en la traducción. Pero hace una referencia, ojo, ahora vamos a ver un tema interesante, pero hace una referencia, si lo miran acá, al suelo, Santi. A ver, hace aquí una referencia, pueden verlo, que esto que está diciendo, en 1960, tiene una referencia de otro libro anterior. ¿De qué libro estamos hablando? Perdón, que se me ha caído. Se me cae todo. El libro a que hace referencia es un libro de B.H. Roberts, publicado, a ver si lo encuentro, en 1909. En 1909 ya se hablaba de la piedra vidente. Por lo tanto, durante todo el siglo XX, cualquier persona que quisiera estudiar, claro, los cómodos de copy y pega no estudian ni revisan nada, pero cualquier persona que le gustara estudiar podría encontrar libros que hablaban de la piedra vidente. Este libro se llama New Witnesses for God, tomo segundo, página 132, publicado en 1909. 1909. Ese capítulo se titula La manera de traducir el libro de Mormón, y en la página 132 hace referencia a lo que vamos a leer ahora. Es decir, que no solo en 1960 y años posteriores, donde se edita este libro en 3 ediciones diferentes, con 8 o 10.000 ejemplares cada una, se hablaba de esto, sino que este libro hace referencia a otro libro de B.H. Roberts de 1909, que no sé ni cuántos se publicaron, eso no lo he visto, ni durante cuánto tiempo, pero lo que está claro es que se hablaba de esto, siempre se ha hablado, nunca se ha escondido. ¿Y qué sigue diciendo? Porque lo interesante de este libro es que nos cuenta además una anécdota que corrobora la veracidad del llamamiento profético de José Smith. A ver, como hemos dicho, es una piedra color chocolate que la utilizó para la traducción de las planchas. Dice, en una ocasión, y esta es la anécdota que corrobora, aparte de las fechas que ya hemos visto, en una ocasión Martin Harris sustituyó una piedra por la piedra vidente. Se le pegó el cambiazo a José, y le pegó el cambiazo y le puso otra piedra que no era la que él usaba, no era la piedra vidente.
Cuando José comenzó a traducir, sin saber que habían cambiado la piedra, exclamó: «Martín, ¿qué pasa? Todo está tan oscuro como en Egipto». Entonces Martín explicó lo que le había hecho. Explicó además el por qué había sustituido la piedra del vidente. Ya me he perdido. Dice que lo había hecho para tapar la boca de los necios que habían dicho que el profeta había aprendido aquellas frases y simplemente las estaba repitiendo. Es decir, que se inventaba las cosas. Que no estaba realmente traduciendo que la piedra no funcionaba y que simplemente él se inventaba las cosas. Entonces el propio Martin Harris, para demostrarlo, para tener un testimonio, le pegó el cambiazo y José enseguida se dio cuenta. ¿Qué ha pasado? No entiendo nada, no veo nada, no estoy comprendiendo nada. Es porque no estaba usando la piedra del vidente que Dios le había dado para poder traducir el libro de Mormón. Por lo tanto, creo que está muy claro. De hecho, después, ¿qué pasó con la piedra? Dice, después de la muerte de José Smith no se sabe qué pasó con la piedra, pero durante los servicios privados de dedicación del templo de Manti, en mayo de 1888, el presidente Wilford Woodruff escribió: «Antes de partir, consagré sobre el altar la piedra vidente que José encontró por revelación a unos 30 pies bajo tierra y que llevó consigo toda su vida». Eso lo cita Roberts también en una obra posterior, del año 1930. El elder Roberts hace la siguiente declaración respecto al posterior paradero de la piedra vidente. No se sabe qué fue de la piedra vidente inmediatamente después de esto, 1888. Sin embargo, el autor sabe que estuvo en posesión del presidente de la Iglesia, pues la posesión de ella por parte de él fue un asunto de conversación entre él y el presidente Joseph F. Smith. Y el autor tiene razones para saber que ahora está en posesión de la Iglesia en el año 1930. Y bueno, ahora la tenemos porque se ha expuesto en el museo y la piedra sigue estando aquí. Mi querido amigo Juan Carlos Verdugo Sánchez, pruebas, pruebas, no chismes de viejas, con todo mi respeto. Y aquí estamos los idiotas dando pruebas en vez de dando opiniones sin fundamento. Creo que queda muy claro. El Señor me lo dio, este libro. No, creo que no fue casualidad que pudiera encontrar este libro. Y seguro que es en este libro o en otros, y voy a seguir buscando porque cada vez que voy al DI busco libros viejos y seguro que puedo encontrar algún libro anterior que pueda encontrar tantas y tantas mentiras que se cuentan. Pues en estos libros veremos que no, que aquí está. Mientras que los idiotas seguimos enseñando pruebas, los listos e instruidos, que son un poco loritos de copia y pega, pues siguen hablando y hablando y hablando. Siguen hablando. No voy a hablar nada más, creo que está muy claro. De todas formas, la historia es algo secundario. Lo importante es el mensaje, ¿no? El libro de Mormón es la prueba de que José Smith es un profeta. Millones de personas testifican de que este libro es la palabra de Dios. De cómo fuera traducido es completamente indiferente. Es como si yo hago una paella que sale riquísima y está buenísima y todo el mundo la come y dice: «¿Qué paella más buena? La mejor paella que he comido». Y viene el tonto del turno diciendo: «¿Pero la has hecho a leña o la has hecho a gas? Porque si no está hecha a leña no es la verdadera ni es la buena». Y oye, ¿qué más da con si la hice a leña, la hice a gas o la hice en un platillo volante? Si la paella salió buena, la paella está excelente. Pues si el libro de Mormon es la palabra de Dios, es un libro que todo el mundo testifica por el poder del Espíritu, que es como la Biblia, un libro de Dios, ¿qué más da cómo se tradujo? Si con una piedra vidente, sin piedra vidente, con Urim y Tumim o sin Urim y Tumim. Lo importante es que lo tradujo un ignorante que no conocía ninguna lengua y apenas tenía 3 años de educación formal, y lo tradujo por el don y el poder de Dios. Y utilizó, entre otras cosas, la piedra vidente, que nunca ha estado escondida, y que aquí lo tenemos. La prueba evidente en 1960 hace referencia a un libro de 1909, y aquí hemos hablado un poquito de la historia, ¿no? Creo que queda claro que no hay mucho más que hablar. El libro de Mormón es la palabra de Dios, y estos son pruebas que deberían de tapar la boca a alguno, pero bueno,
los necios siguen hablando, seguirán hablando y hablarán hasta el final, porque, como decía Goebbels, una mentira 1000 veces repetida se convierte en verdad y algunos solo quieren utilizar este método. No quieren usar ni las pruebas ni la razón y ante eso pues no podemos hacer más que con tu pan te lo comas, pero yo no doy opiniones, yo doy hechos, doy pruebas. Yo investigo y me documento, no invento. Esta es una frase que he repetido muchas veces. Yo me documento, yo no invento. Yo no me invento las cosas. Yo las cosas históricas, las cosas que puedo probar, me documento y las pruebo. Y en vez de hablar de boquilla, hablo con pruebas, con contundencia. Espero que les haya ayudado. Si alguna vez alguien les habla de este tema, pueden citar este vídeo, decirle, perdona, si no se conocía no significa que no estuviera publicado, ni significa que no estuviera escondido. Solo significa que tú o alguien antes que tú no lo sabía. Pero aquí están las pruebas de que estaba publicado, documentado y perfectamente claro. Y sin ningún misterio y sin ningún miedo y sin ninguna tontería. Que Dios les bendiga.